de la sesión. La secretaria, sobre la cuenta. En cuenta tenemos el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado El derecho a los tratamientos médicos en el proyecto de ley sobre identidad de género, su origen y alcance en el proyecto aprobado en el primer trámite constitucional, que está en la carpeta de todos los señores y señoras parlamentarios. Perdón, y tenemos también un reemplazo. El diputado Patricio Rosas reemplazará en esta sesión al diputado Raúl Saldívar. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ¿te ofrece la palabra? ¿Te ofrece la palabra? Entonces iniciamos la tramitación del proyecto. Corresponde retomar en la página 31 del comparado, en la propuesta 50 del Ejecutivo, el inciso segundo. Nosotros aprobamos el inciso primero, referido a toda persona mayor de edad, hasta por 2 veces. Y correspondería ver el inciso primero, quedó aprobado de la siguiente forma. Como artículo séptimo de la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento. Toda persona mayor de edad podrá, hasta por 2 veces y a través de los procedimientos que contempla esta ley, obtener la rectificación del sexo y nombre. Perdón, Ya la leímos, ofrecí 2 veces la... No, estoy leyendo 31. El texto como quedó aprobado el inciso primero del artículo de la propuesta 50, que está en la página 31 del Ejecutivo. Se le mandó a todos los... No, del texto como queda. ¿Lo tienen? Ustedes tienen en su carpeta el proyecto de ley como ha ido aprobándose, cómo va quedando. Ya. Entonces, en este documento donde dice proyecto de ley, en la página 3, el artículo séptimo corresponde al inciso primero de la propuesta 50 del Ejecutivo, que dice, artículo séptimo, en la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento, toda persona mayor de edad podrá, hasta por 2 veces y a través de los procedimientos que contempla esta ley, obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento para que sean coincidentes con su identidad de género. Entonces ahora corresponde votar el inciso segundo, que está en la página 32, en la columna izquierda. El inciso segundo, que dice, los documentos de identificación y cualquier otro instrumento público o privado que se emitan una vez llevada a cabo la rectificación de que trata esta ley, deberán reconocer y respetar el nuevo sexo y nombre del solicitante. Sobre esa propuesta ofrezco la palabra. Es del Ejecutivo, el inciso segundo. Muy bien, entonces lo ponemos en votación. Página 32, columna izquierda. La primera columna. ¿Es concordante con el inciso primero? ¿Sí? En votación el inciso segundo. Diputado Cast, ¿cómo vota? Perdón, diputado Belolio. Sorry. ¿Cómo vota? Sin agresiones, sin agresiones. Diputado Huácar, ¿cómo vota el inciso segundo? Diputada Castillo. Diputado Chalper. Diputado Rosas.
Senadora Reselberger, senador Kass, senador Latorre, señora presidenta, se aprueba por unanimidad. En consecuencia, habría que quedar por rechazar entonces la indicación 51, 52 y 53. Lo que pasa es que siguiendo el criterio del Ejecutivo, nosotros vamos a ver en este artículo las personas mayores de edad, después vemos los menores y después las personas con vínculo matrimonial. Entonces vamos a ir así, por eso que no van calzando con las indicaciones de ustedes. Porque la indicación 59 de la senadora Reselberger, también ella elimina la frase excepcionalmente tratándose de niños y niñas y no corresponde en este artículo. Entonces también hay que darla por rechazada. O retirada. Se debate en el... Quedan pendientes para cuando tratemos los artículos pertinentes. Pendientes porque vamos a tocar el tema de la edad en otros artículos, yo creo. Corresponde ver la propuesta 64, página 33, de Su Excelencia el Presidente de la República, que consulta los siguientes artículos nuevos. Artículo 3. De la solicitud de rectificación de partida de nacimiento de las personas mayores de 14 y menores de 18 años. Las personas mayores de 14 y menores de 18 años podrán solicitar la rectificación de que trata esta ley, sometiéndose para tales efectos a los procedimientos establecidos en el título 3. Con todo, una vez que alcancen la mayoría de edad, podrán requerir una nueva rectificación en conformidad a los procedimientos que correspondan. La rectificación de sexo y nombre de una persona mayor de 14 y menor de 18 años en ningún caso implicará cambios en su función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos y otros análogos. Los documentos de identificación y cualquier otro instrumento público o privado que se emitan una vez llevada a cabo la rectificación de que trata esta ley deberán reconocer y respetar el nuevo sexo y nombre del mayor de 14 y menor de 18 años. Sobre esta propuesta del Ejecutivo voy a ofrecer la palabra, porque hay propuestas parlamentarias que están sobre el mismo tema de edad, que podemos, por cierto, buscar dialogar y buscar una propuesta conjunta que represente a la comisión y, si no, ir una por una votar. Senadora Van Riesenberger. Presidenta, yo quisiera hacer una consulta al Ejecutivo en relación al alcance del cómo ellos entienden en el inciso segundo de este artículo. Dice, la rectificación del sexo y nombre de una persona mayor de 14 y menor de 18 años en ningún caso implicará cambios en su función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos. ¿Qué entienden ustedes por tratamientos médicos? ¿Entienden tratamientos hormonales? Porque es un tratamiento médico. Presidenta, por su intermedio. La verdad es que el alcance tiene que ver con tratamientos médicos quirúrgicos o de reasignación de sexo físico. Ese es el alcance que pretendió darse, pese a que pueda tener tal vez algún error en la redacción. Los tratamientos hormonales, toda vez que sí son reversibles, sí estarían
incorporados dentro de la posibilidad de ser efectuados. Presidenta, lo que sucede es, yo voy a argumentar, voy a votar en contra de esta indicación completa y voy a hacer además reserva constitucionalidad, pero a mí me parece que es necesario que haya claridad en lo que se está votando, porque acá dice, en ningún caso implicará cambios en su función corporal. En medicina están los tratamientos médicos, que se refieren a tratamientos con medicamentos ya sea inyectables o oral o que son entregados al cuerpo a través de distintas vías. Están los tratamientos quirúrgicos y otros tipos de tratamientos de otra naturaleza, pero se entiende por tratamiento médico aquel tratamiento que se hace a una persona a través de medicamentos que se ingresan al cuerpo a través de alguna vía. Presidenta. Subsecretaria. Dado que el interés del Ejecutivo simplemente, no sé si simplemente, pero prohibir, en el fondo, dejar fuera los cambios de la función corporal a través de intervenciones médicas quirúrgicas, probablemente se puede haber pasado una coma, pero básicamente sacar la coma de tratamientos médicos, coma quirúrgicos, que se entienda médicos quirúrgicos. Bueno, y más allá de la posible solución, otra solución, y que yo creo también es más simple, dado que este proyecto de ley no trata los temas de salud. Yo me acuerdo este tema lo tratamos en la Comisión de Derechos Humanos en este mismo lugar, me recuerdo, el año pasado. Y al final optamos por lo más sano de que este proyecto de ley no trata sobre los tratamientos de salud. Por lo tanto, yo por lo menos me inclino más a no hacer mención a aquello. Por lo tanto, yo les voy a pedir que cuando votemos este inciso lo dejemos aparte y en el fondo podamos tener los que queramos la posibilidad de que esta ley no se refiera a los temas de salud, que ya tienen sus propias normas. Hoy día en la práctica nadie se hace una cirugía antes de los 18 años, tiene su propia lógica. Entonces, creo que meterlo acá en el proyecto de ley, a mí por lo menos no me gusta. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En la actualidad, los menores de 18 años sí se hacen tratamientos hormonales. Eso ocurre. Entonces, lo que habría que sacar, creo yo, es tratamientos quirúrgicos. Eso sí lo dejamos para mayores de 18 años, pero tratamientos médicos hormonales sí hoy día ocurre y no hay por qué, o sea, es algo que puede quedar ahí explícito. Yo, diputado Belolio, pero yo propondría como procedimiento de trabajo que nos aboquemos al inciso que fue leído por la secretaria. Porque estamos en el primer inciso, ¿cierto?, propuesto por el Ejecutivo, en relación a que las personas mayores de 14 menos de 18 años debatamos aquello y establezcamos criterios y después pasamos al inciso segundo, porque estamos abriendo un debate que nos va a llevar a trastocar el orden de las propuestas. Entonces yo propongo que en el inciso primero nos pronunciemos sobre la propuesta del Gobierno en el sentido de que las personas mayores de 14 menores de 18 podrán solicitar la rectificación de que trate esta ley, sometiéndose para tales efectos a los procedimientos establecidos en el título 2. Con todo, una vez que alcancen la mayoría de edad, podrán requerir una nueva rectificación en conformidad a los procedimientos que correspondan. Yo pongo, señora subsecretaria, para que nos fundamente la propuesta. Sí, Presidenta, gracias. Yo solamente quiero hacer el alcance que, dado lo que se votó el día lunes pasado en esta comisión, debiese ser con todo, una vez que alcancen la mayoría de edad, podrán requerir, o en el fondo dejar el alcance, que significa que van a poder hacerlo 2 veces después de los 18 años. Donde no se entiende una sola vez, una nueva rectificación como una sola vez, sino que se aplican las normas generales que se fueron aprobadas el lunes pasado respecto de los 18 años, que son 2 veces. Yo creo que de nuevo por economía legislativa tal vez lo que corresponde es simplemente eliminarlo, toda vez que ya tiene 2 veces la ley en general. Esta distinción tenía sentido. Es que no hay para qué ponerlo, en el fondo se podrán atener al procedimiento general. El procedimiento general ya lo arreglamos la semana pasada, por lo tanto no hay que hacer. Esto tenía sentido cuando había una sola, no se podía rectificar antes. Yo lo entiendo así. Diputada. Muchas gracias, Presidenta. Es que creo que nos estamos enredando porque hay varias propuestas y va a depender en qué es lo que definamos
cómo se va a otorgar el procedimiento de acuerdo a las distintas, de los distintos grupos etarios, porque si no nos va a quedar una cosa más extraña. Entonces, yo creo que deberíamos discutir conjuntamente, primero, cómo va a ser el procedimiento para mayores de 14 y menores de 18, judicial, administrativo, porque si no, porque este es el artículo 3º de la solicitud del Ejecutivo, pero en las otras indicaciones es el 8º, que es lo que correspondería. Entonces, para que vamos viendo primero si es que, por ejemplo, aquí el procedimiento establecido en el título 3º es el procedimiento judicial, según lo que entiendo, o administrativo. Judicial. Entonces, eso para mí es un tema de fondo que en las otras indicaciones está como procedimiento administrativo. Yo entiendo que lo que estamos debatiendo es la propuesta del Ejecutivo, pero nosotros también tenemos propuestas como parlamentarios. Entonces, como dice la diputada Castillo, cada vez que veamos la propuesta del Ejecutivo lo tenemos que ver con las indicaciones que están en el texto y que tienen que ver con el procedimiento para el cambio registral de los mayores de 14, menores de 18. Entonces, yo les pido que vayan mirando, quienes han presentado propuestas, vayan mirando sus columnas que están en el comparado y que comenten fundamentando, claro, antes de votar, exactamente. Diputado Belolio. Gracias, Presidenta. Yo creo que es necesario que, dado que ya entramos a la discusión del primer inciso y segundo inciso, algunas consideraciones. La primera es que el senador Kast tiene razón que la frase "con todo, una vez que alcance la mayoría de edad, podrán requerir una nueva rectificación" tenía sentido cuando era posible hacerlo una sola vez, cuando la persona era mayor de 18 años. Sin embargo, yo creo que quedaría explícito para que no se prestara a equívoco, que diga "con todo, una vez que alcance la mayoría de edad, podrá requerir la rectificación en conformidad a los procedimientos que correspondan". Es decir, lo dirige a la norma permanente, digamos, que está en el resto de la ley. Parte de la fundamentación que yo no quiero eludir con respecto a las personas mayores de 14 y menores de 18 fue una larga discusión que tuvimos en la comisión después de distintas presentaciones. Me acuerdo del presidente de la Sociedad de Endocrinología haciendo ver que era en esta edad apropiado poder hacer el cambio de sexo registral. La evidencia que también muestra que en la adolescencia, cuando las personas trans es cuando sufren una mayor cantidad de problemas, algunos de ellos psicológicos que pueden llevarlos a una depresión profunda, inclusive algunos de ellos a el suicidio, y parte de esa evidencia muestra también que cuando esas personas pueden escoger su nombre, eso disminuye considerablemente. Por supuesto que podríamos llevar de nuevo la discusión de si tenemos que incorporar o no a los menores de 14. Yo creo que es una discusión que también hemos dado ya bastantes veces. Mi interés es que nosotros podamos tener una ley en un primer momento que incorpore a los mayores de 14 años, dadas estas consideraciones, si se quiere, humanitarias y también de orden técnico, como lo presentó el presidente de la sociedad, el expresidente más bien de la Sociedad de Endocrinos. Y con respecto al segundo inciso de este artículo que se propone, bueno, obviamente habría que sacarle la coma, ¿no? Que según yo entiendo lo que dijo la subsecretaria, para que diga "a través de tratamientos médicos quirúrgicos", y no médicos, quirúrgicos, porque si no se prohibiría cualquier tipo de tratamiento. Sí no me queda claro cuál es la implicancia de cuando diga "cambios en su función corporal". Un tratamiento que tenga que ver con algo hormonal también podría implicar un cambio en la función corporal. Además, por lo que hemos aprendido, hay dos tipos de terapias hormonales. La primera es la de retrasar la pubertad, y después se toman otras que son cruzadas. Entonces son dos etapas distintas y de alguna manera sí modifican la función corporal. Entonces yo lo que haría es más bien, y en ningún caso implicará tratamientos médicos quirúrgicos y otros análogos, y punto. Con eso se simplifica mucho más y queda explícito, digamos, qué es lo que no se quiere, más que agrandarlo a otros ámbitos que podrían complicar después la aplicación de la ley. Gracias. Gracias, diputado Belolio. Diputado Walker. A ver, yo creo que efectivamente este es el momento de discutir el tema de fondo, sobre la base de cada una de las indicaciones, conversar respecto a las propuestas de cada cual, y ahí ver qué grados de consensos podemos tener. En el caso de la aplicación a los menores de edad,
yo tengo una propuesta que es la indicación número 111, que está en la página 70 del comparado, y que respecto a este tema, lo que proponemos es que las solicitudes relativas a la rectificación de nombre y sexo registral que se refieren a niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, tendiéndose por tales todas personas que no hayan cumplido los 18 años. En ese caso nos acercamos a lo que era la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Se presenta ante el tribunal competente en materia de familia. Esa es la primera opción que toma nuestra indicación. Entiendo que otros diputados habían propuesto que, dependiendo la edad, sean en sede administrativa. Nosotros proponemos que se hable de menores y en sede judicial, tribunales de familia. Repito, página 70 del comparado, indicación 111, columna cuarta de derecha a izquierda, porque yo me estaba enredado en las columnas. Repito, página 73, ahora voy a la página 73, columna cuarta de derecha a izquierda. Como digo, lo que proponemos es un procedimiento ante los tribunales de familia, el caso de los menores de edad, sin distinción, y en el caso de que el solicitante sea una persona menor de edad, deberá estar acompañado de una autorización expresa de su representante legal o de uno de ellos, a elección del solicitante, si tuviera más de uno, y a falta de autorización del representante legal, o si este no es habido, podrá solicitar la intervención del juez para que constate la correcta fundamentación de la solicitud y determinar que cuenta con las condiciones necesarias para formular la solicitud. Proponemos que el tribunal resuelva sin forma de juicio, verbalmente, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, oyendo al solicitante y al representante legal que haya denegado la autorización en su caso, un procedimiento reservado y que no sea posible la oposición de terceros distintos al representante legal, que la solicitud sea fundada, acompañarse todos los antecedentes que se consideren pertinentes, entre los cuales encontrarse a lo menos un informe realizado por un profesional que haya acompañado al menor de edad por un periodo mínimo de 1 año y que dé cuenta de su identidad y expresión de género de acuerdo a las definiciones establecidas en esta ley. Y recibida la solicitud, el juez la admite a tramitación, cita al niño, niña o adolescente a una audiencia. En este caso, el niño o adolescente ejerce su derecho a ser oído directamente ante el juez y un consejero técnico y manifiesta su voluntad de rectificar su sexo o nombre registral. Y a su vez se le consulta para que indique a las personas que lo hayan acompañado en este proceso y puedan dar testimonio ante el tribunal de este tránsito, que deba sustanciarse en un ambiente adecuado, y su opinión que deberá ser debidamente considerada por el juez en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por el interés superior. En el evento que el niño presentare dificultades de comunicación, serán aplicables las reglas supletorias contenidas en los tribunales de familia. Además, que si el solicitante lo pidiera o el tribunal lo ordene, se podrá citar a la audiencia señalada a los adultos significativos, personas determinadas que conozcan la forma de vida del niño o adolescente, y también, en su caso, a los médicos y psicólogos que lo hayan atendido, si fuera el caso. Eso es básicamente lo que nosotros proponemos. Ahí está la indicación, no quiero leerla entera.
Obviamente tiene una diferencia con la propuesta del Ejecutivo. Nosotros, Presidenta, valoramos que el Ejecutivo haya presentado esta indicación respecto de incluir a los menores de edad, en este caso mayores de 14 y menores de 18. Nosotros creemos que si se presenta ante el Tribunal de Familia con los informes correspondientes, con el consentimiento de al menos uno de los representantes legales, si hay oposición del otro, escuchándose, se cumplen todas las garantías para que finalmente pueda aplicarse el cambio de sexo registral. Yo sé que hay un tema, y se nos ha expresado, de duda de viabilidad política de que esta indicación pueda ser aprobada en la sala de la Cámara o en la sala del Senado y tener la misma dificultad que tuvimos en el trámite de este proyecto, que es la falta de quórum. Pero creemos que por lo menos esto tiene que discutirse en la comisión. Nosotros acá hemos escuchado muy bonitos testimonios como de la jueza de familia, ¿no es cierto?, hace 2 semanas atrás, que es madre de una niña adoptiva trans, el caso también de Emma, que a todos nos conmovió. Nos decía la mamá de Emma, por lo menos desde los 12 años, ¿no?, donde se presenta el mayor desarrollo hormonal, temprano, sexual de los niños, donde se producen los mayores conflictos. Esa es nuestra propuesta para ser difundida. Yo creo una propuesta, Presidenta, muy equilibrada, porque no es en sede administrativa, insisto, es ante los tribunales de familia, con todos los resguardos. Ya esta comisión aprobó que el proceso sea reversible después, estamos hablando de cambio de sexo registral. Y bueno, esa es nuestra propuesta que queríamos que pudiera ser discutida también en esta sesión. Gracias, diputado Walker. Le voy a dar la palabra a la señora Van Riesenbergher, pero para ordenar un poco, porque este es el tema central, medular del proyecto en este capítulo de procedimiento, es establecer una línea de trabajo en relación a la edad. Como bien señala el diputado Walker, la Cámara de Diputados en la Comisión de Derechos Humanos aprobó incorporar al cambio de sexo y nombre registral a los menores de 18. Tema que no se aprobó por un tema de quórum en la sala de la Cámara de Diputados, que los diputados acá pueden dar cuenta de esa situación. Ante ese escenario, el Gobierno ha incorporado una indicación, una propuesta, que propone establecer un corte de edad distinto y incorporar a los mayores de 14 hasta 18. Estamos en la página y en la propuesta correspondiente a lo que ha traído el Ejecutivo. Entonces creo que es el momento de también incorporar los otros criterios. Aquí hay una propuesta de mayor de 14 a 18 y la otra de no hacer ese corte, sino que señalar sencillamente que el corte es mayor de 18 y menores de 18. Entonces, pronunciémonos en conjunto sobre ese tema, porque varias de las propuestas que están en distintas páginas, de las cuales yo misma soy autora, el senador Latorre, el diputado Walker, estamos en esa línea. Hay otras que están en la línea que ha planteado el Ejecutivo. Entonces, para que ordenarnos, el debate está entre mayor de 14 a 18 o incorporar nuevamente el debate de la Cámara de Diputados de menores de 18. Senadora Van Riesenbergher. Gracias, Presidenta. Hay una tercera opción, que es que se mantenga sobre los 18 años, que es la que nosotros sustentamos y que es la propuesta que venía del Senado. Y esto tiene una razón. La verdad es que por el mismo hecho de incorporar la reversibilidad de esta propuesta, ya no solo para menores de 18, sino que también para mayores de 18, queda en evidencia de que es una situación que puede ser reversible. Es decir, que esta situación de esta vivencia interna de vivir en un sexo distinto, de un sexo psicológico distinto al sexo biológico, puede ser una situación que evoluciona en el tiempo. Tanto es así que nosotros también vimos en esta sesión a una persona que que contaba experiencia y que atendía a
situaciones de personas que, habiendo tenido una vivencia de esta naturaleza, cambiaban su sexo y posteriormente querían revertir esta situación. De manera de que no es una realidad inmutable en el tiempo. Hay situaciones que evolucionan donde finalmente la persona vuelve su sexo psicológico a ajustarse con su sexo biológico. Y nosotros pensamos que, y así también lo dicen diversos estudios, esto se da con mucho mayor frecuencia cuando esta disforia ocurre en menores de 18 años. Y es razonable que eso suceda porque la adolescencia es un proceso de maduración, de ajuste, de un proceso en donde las personas van consolidando su identidad. Y creemos, además, que si bien es cierto los tratamientos quirúrgicos son definitivamente irreversibles, también son no son 100% reversibles los tratamientos médicos que se dan durante la adolescencia. Acá, nosotros, ¿qué es lo que se hace con una persona que tiene una disforia de género? Que cuando es chiquita, antes de la preadolescencia, claro, si se le deja, si es hombre y se le deja crecer el pelo y se le viste mujer, va a parecer una niñita físicamente. Pero en la preadolescencia, cuando comienza el desarrollo hormonal, a esa niñita, que en realidad biológicamente es hombre, le van a empezar a aparecer barba, le va a empezar a engrosar la voz, va a empezar a desarrollarse de acuerdo a su sexo biológico. ¿Qué es lo que se hace médicamente? Se generan bloqueos hormonales. Y ahí es donde comienzan nuestras mayores dificultades, porque la pubertad no es una enfermedad. Uno no es sano bloquear la pubertad. La pubertad no es solo el desarrollo de las hormonas sexuales, también es el desarrollo de la hormona del crecimiento, de una serie de otros, digamos, procesos fisiológicos que van de la mano con el crecimiento y la maduración de la persona. Entonces, acá lo que se hace, se bloquea la adolescencia, se bloquea la pubertad de manera de retardarla. Efectivamente, si se retiran esos bloqueadores de pubertad, se produce el desarrollo y eso es reversible. Pero luego del bloqueo de la pubertad, lo que se hace, se empiezan a dar dosis altas de hormonas del sexo opuesto para poder cambiar su aspecto morfológico. Entonces, y eso nosotros creemos que eso tampoco está bien, tampoco es sano. Y por lo tanto creemos que no es que el riesgo y el daño el daño que se produce desde el punto de vista médico es alto. Porque el entregar hormonas a dosis altas de manera de que en un niño en crecimiento se generen cambios en su corporalidad en muchos casos tiene aspectos que son irreversibles. Y cuando se habla de que los niños trans tienen un porcentaje de suicidios alto, es cierto, pero sí lo hemos dicho en todos los tonos. La situación de transexualidad es una situación extremadamente compleja para las personas porque tienen una condición en donde no son capaces de aceptar lo que son. Y como no, porque ellos, de acuerdo a su propia vivencia, como lo describen, viven en un cuerpo distinto al que les gustaría. Y por lo tanto, esa contradicción vital tan profunda, evidentemente que genera a lo menos síntomas de angustia, de ansiedad y en muchos casos de depresión que llevan al suicidio. Pero esa situación de falta de esta contradicción no necesariamente se mejora porque también existen estudios que demuestran que los índices de suicidio no bajan sustancialmente en los niños cuando se generan los cambios de sexo. Entonces, creemos que no es conveniente cambiar el sexo de un niño de menor de 18 años, porque en primer lugar muchos de esos casos se resuelven espontáneamente. Uno no puede saber a priori cuáles casos se van a resolver y cuáles no. Y en tercer lugar, se generan tratamientos médicos que producen efectos que son en muchos casos irreversibles y que no son y que de verdad no son saludables en algunos aspectos. Y en cuarto lugar, para tomar una decisión de esa naturaleza,
Y acá vamos al tema de fondo y por lo cual nosotros vamos a hacer reparo de constitucionalidad en este aspecto. Una persona que hace un cambio de sexo está haciendo un cambio en su identidad. De hecho, esto se llama derecho a la identidad sexual. Y el cambio de la identidad es un derecho que solo se puede ejercer de manera personalísima, así lo han dicho dictámenes del Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, no puede ser delegado en terceros, aunque este tercero sea el padre o la madre. Y de manera de que nosotros creemos que también desde ese punto de vista, desde el punto de vista constitucional, no se puede, por ley, generar este derecho que pueda ser ejercido por un tercero en condición que el derecho a la identidad debe ser ejercido por la misma persona en autonomía plena. Es decir, cuando tenga, desde el punto de vista legal, autonomía plena es mayor de 18 años. Así que nosotros estamos por mantener la propuesta del Senado, es que este cuerpo legal se aplique solamente para mayores de 18 años. Gracias, senadora Van Riesenberghe. El diputado Chalper y después el diputado Muñoz. Gracias, presidenta. Presidenta, yo la verdad que, bueno, obviamente a diferencia de los miembros de esta comisión, yo no llevo discutiendo esto largo tiempo y por lo tanto he tenido que aterrizar abruptamente recién entrado al Congreso en esta materia. Por lo tanto, traté de darme el tiempo de leer todo lo que se me envió. Me reuní con 4 organizaciones que efectivamente son las que defienden con mayor fuerza la incorporación de los menores, revisé la encuesta que se me hizo llegar y a partir de ahí he tratado de deliberar sobre la base de cuáles son los argumentos que se me han expuesto como fundamento para esto, tratando de ser lo más responsable posible. Y obviamente me parece a mí que el más difícil de todos sin duda es el impacto que esta situación tiene respecto de las tasas de suicidio. Me parece que la encuesta que se me hizo llegar, por lo menos para mí, es muy fuerte. Ahora, presidenta, yo creo que precisamente porque tenemos que ser muy responsables en esta materia, yo hacía algunas preguntas y traté de estudiar esos informes que se me hicieron llegar. Y esos estudios no tienen preguntas de control bien básicas, que es si en definitiva la población que forma parte del estudio es aleatoria, si se controlaron otras variables concurrentes como posibles depresiones. Y por lo tanto este tema obviamente es muy complejo, pero más complejo es poder concluir también que la situación no mejora mucho más una vez que el cambio registral se suscita, y eso es lo que al menos muestra la evidencia extranjera. Además, hay otra variable que varios de los que han revisado estos estudios no lo dicen claramente, que es que gran parte del problema del suicidio en los adolescentes tiene que ver con la falta de un acompañamiento adecuado. Y por lo mismo yo propuse en su minuto un proyecto que ya fue desechado, pero con un deber del Estado, con acompañamiento adecuado, con prestadores acreditados, con una nómina certificada, porque me parece de lo que yo pude percibir en las audiencias, uno de los problemas más centrales tiene que ver precisamente con la desesperación de los padres de no saber a quién acudir. Y me parece que eso tiene consecuencias muy decisivas en precisamente esto que estoy planteando. También me llamó la atención que uno de los temas que se repetían era la falta de flexibilidad en el cambio de nombre y cómo eso afectaba decisivamente, y por lo mismo planteamos un registro de género y un registro de sexo distinto, flexibilizando el nombre en el caso de los menores. Tampoco fue aprobado. Y en ese sentido me parece, presidenta, que al final esto no se trata del derecho de los padres a educar a sus hijos, como se argumentó por algunos miembros de esta comisión, porque la verdad es que aquí no estamos hablando de un proceso educativo. Estamos hablando de una experiencia personal, indelegable, personalísima, íntima, que tenemos que tratar de que se desarrolle sin condicionamiento externo, y me parece que en esto, cuando los padres realizan cualquier tipo de acción, lo están condicionando, ya sea afirmativa o negativamente. Y me parece que un cambio de sexo registral respecto a un menor es un condicionamiento que afecta su discernimiento personal en esta materia y puede terminar incluso anulándolo. Por lo tanto, que los padres se arroguen la posibilidad de hacerlo, me parece que no es recomendable precisamente para custodiar que este discernimiento sea lo más libre y autónomo posible. Después se trataba de, otro de los argumentos que se esgrimían, presidenta, era diferenciar entre niños y adolescentes. Y la verdad es que, por lo menos los estudios a los que yo tuve acceso, el cual el de Juan Pablo Rojas es el que me parece más concluyente, sostiene que entre 14 y 17 años se produce lo que se llama la adolescencia media, que es el reconocimiento psicológico y emocional de los cambios fisiológicos que experimenta una persona. Y obviamente este momento de la vida es donde este discernimiento en aquellas personas que presentan un discernimiento entre su identidad de género y su sexo biológico es más fuerte,
Entonces nosotros lo que estamos diciendo acá es que en ese momento, donde se produce la mayor ímpetu del discernimiento, nosotros lo vamos a condicionar con un cambio de sexo registral que escogen los papás. Por lo tanto, Presidenta, me parece que no es recomendable. Finalmente, Presidente, otro tema que para mí es importante, me dediqué a mirar los estudios que dicen que entre el 70 y 90% de las personas que disciernen su sexo biológico terminan por afirmarse en su sexo biológico, pese a que en algún momento presentaban alguna interrogante en esta materia. Y esto no lo sostiene solamente la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, sino que también personas que debaten de buena fe, como por ejemplo la World Professional Organization for Transgender Health, que en el fondo claramente no es una organización que esté velando por la postura que yo vengo a sostener. Entonces, básicamente, ¿por qué nosotros creemos que tiene que ser para mayores de 18 años? Porque precisamente de otra manera lo que hacemos es condicionar un discernimiento personal que solo se consolida en la mayoría de edad. Y por lo mismo, Presidenta, nosotros estamos abogando precisamente para que ese discernimiento no tenga un condicionamiento que termine por perjudicar al mismo niño, que se desarrolle con un acompañamiento adecuado, que se desarrolle con el apoyo, por supuesto, de sus padres, pero que solo se consolide una vez que se sea mayor de edad. Eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a defender en este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputada Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, recalcar que yo también presento una indicación al respecto, ¿cierto?, para que se excluyan los menores de edad de todo este proyecto. Y quería enfocarme aquí en un punto específico en cuanto a que, bueno, es imposible que toda persona tenga derecho a la identidad de género, porque en el caso de los menores adultos son incapaces relativos. O sea, aquí estamos yendo en contra de una normativa relacionada con el atributo de la personalidad, la cual sería la capacidad de goce sumado a la capacidad de ejercicio, porque los menores no pueden tomar una decisión. Este proyecto está permitiendo que un niño tenga esa posibilidad. En definitiva, lo que la Constitución debe garantizar es la seguridad jurídica, lo que significa que no existan cambios bruscos desde el punto de vista jurídico. De lo contrario, produce un desequilibrio en cuanto a la relación del Estado con los particulares. Y aquí es donde yo me enfoco también en el hecho, ¿cierto?, de que quiero que quede ahí el hecho de observaciones constitucionales, ya que también lo destacó la senadora y diputado. Y obviamente recalcar el hecho de que los estudios, ¿cierto?, aquí también vino la doctora Ugarte, que uno y otros estudios y un montón más nos han reiterado lo complicado que es que ingresen menores de edad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es reversible toda esta incongruencia en la mayoría de los niños y menores y adolescentes. Entonces, reiterar ese punto que yo encuentro que una decisión así no se debe tomar tan a la ligera, ya, y que debemos ser responsables con todo lo que aquí se ha planteado. Y también recordar la encuesta Academ que decía que la ciudadanía, también eso quiero recalcar y recordar, que el mes pasado salió, el mes de abril, salió que el 60% de la ciudadanía está en contra, ¿cierto?, de que se incluya los menores de 18 años en este proyecto. Así que quiero recordar ese punto también, que es bien fundamental, también qué piensa la ciudadanía, qué piensa el chileno, ¿cierto?, que está ahí en el día a día, que está muy preocupado, porque cuando uno está en la calle, yo he estado con las familias, los padres apoderados, y manifiestan que no se pone una decisión así. Por favor, que seamos responsables, y yo le transmito el mensaje que la ciudadanía me ha reiterado en varias ocasiones. Ayer en Concepción estuvimos en una marcha que los padres y apoderados decían no más ideología de género, y reitero ese mensaje, ya, en cuanto a que no se incluyen los menores de edad en este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Diputado Belolio. Sí, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que yo había sido un poquito más sucinto porque pensé que estábamos hablando estrictamente del artículo, pero dado que han habido otras argumentaciones, me gustaría solamente poner en relieve dos cosas. Primero, aquí no es que la ley lo que le vaya es delegar a un tercero la posibilidad de rectificar su sexo. Es la propia persona, en este caso el adolescente, quien lo hace a través de un tercero. Es completamente distinto. Jamás podría un tercero contra la voluntad de ese adolescente hacerlo. Por tanto, no es que se le delegue en un tercero. Es simplemente que como es a través de un procedimiento judicial, y por eso yo estoy en contra de que sea un procedimiento puramente administrativo, es a través de ese tercero porque tiene la representación mientras no sea mayor de 18. Y ahí radica toda la diferencia. Nunca podrían ser los padres contra
la voluntad, en este caso, del adolescente menor de edad. O sea, de quién nace es, por supuesto, de ese adolescente trans que quiere hacer el cambio de sexo registral y lo representan los padres frente al Tribunal de Familia. Y ahí, de nuevo, la importancia de que sea en el Tribunal de Familia para que se ponderen las situaciones, porque ¿qué ocurre si es que el padre dice una cosa y la madre dice otra? Pero es la madre la que tiene la custodia. En mi opinión, lo que debiese seguir es la custodia de la madre y, por tanto, esa opinión. Pero eso es lo que tiene que ponderar, entonces, un tribunal de familia y no un procedimiento administrativo puramente que puede, entonces, conducir a una serie de entrabamientos. Eso por una parte. Segundo, yo creo que es importante el debate de los datos que se han dicho acá. Y por exactamente lo mismo que ha dicho el diputado Chalpe, yo creo que es relevante buscar la fuente de dichos datos. La Asociación Americana de Pediatría, que usted se refiere, diputado, no es la oficial. Es una decisión de un grupo de doctores de una universidad prestigiosa, la Johns Hopkins, que legítimamente hicieron su propia organización y hicieron distintos datos. Uno de ellos en donde hicieron una base en la cual le preguntaban a los niños y a las niñas si es que habían tenido el interés de, por ejemplo, ponerse ropa del otro sexo o jugar con juguetes que, entre comillas, tradicionalmente se representaban en el otro sexo, y a partir de eso establecieron la base. Por tanto, ellos consideran que la cantidad de niños que son potencialmente transgéneros es muchísimo más amplia que la que realmente es. Luego, entonces, no llama la atención que después digan que solo el 80% revierte, entre comillas. Porque, claro, si tú pones una base que es 100, no es el 100% de los niños y niñas que potencialmente son transgéneros. Es una minoría. Y tal como también ocurrió acá, y no por el hecho de que sea una minoría significa que no tiene que ser legislado, es precisamente al contrario, porque es una minoría que requiere ser legislado para que no sean discriminados. Y el otro punto que también es muy relevante cuando dijeron distintos expertos que vinieron acá, y que yo creo que apoya la lógica de los 14 y 18, como decía particularmente el expresidente de la Asociación de Endocrinología, que le había tocado tratar desde hace 40 años estos casos, es que cuando hay un niño o una niña que tiene ciertos rasgos trans a los 4, 5, 6 años, la posibilidad que lo revierta es bajísima. Por eso no es ninguna incompatibilidad con el hecho de que pueda revertirlo a los mayores de 18 años en términos de su sexo registral. No significa eso ninguna cesión en el sentido, mire, como puede ser, entonces significa que no tampoco tiene que ser para los menores. Al contrario, son precisamente los casos que hemos conocido, que comienzan desde más pequeños los que se mantienen. Y los que pueden ser de adultos pueden tener otras condiciones. Tiene razón el diputado Chalpe, que pueden ser algunas cosas concurrentes. Nadie puede decir que la única causa por la cual una persona tiene depresión es porque tiene problemas en su identidad de género. El problema es que si nosotros le agravamos esa situación o no, o si ayudamos a que pueda solucionarlo. Y la evidencia, diputado, yo le puedo enviar después el paper que escribió Russell y Joyner sobre la orientación sexual de los adolescentes y el riesgo de suicidio, y también sobre el cambio de nombre, y es bastante clarito, y lo toman a través de la encuesta longitudinal y hacen una regresión, o sea, está bien hecha. Yo lo revisé, me metí a la fuente, me metí a ver cómo se hacía. Y hay harta evidencia de esto. Ahora, yo entiendo que una cosa es la evidencia y otra cosa, por supuesto, también es la ideología. Y que está bien, es legítimo. Y yo quiero decir que yo vengo de un mundo que obviamente es más conservador. Pero parte de ese mundo conservador, que todavía queda algo en mí, implica que también uno tiene que estar abierto, algo. También uno tiene que estar disponible para cambiar frente a la evidencia. Y cambiar frente a ciertas situaciones que ocurren. Y si nosotros queremos defender tanto a la familia como que es un factor decisivo a la hora, por ejemplo, de escoger algo tan importante como la escuela a sus hijos, y otras cosas más para el resto de su vida, ¿cómo no vamos a poder querer entonces que también puedan acompañar a sus hijos cuando son trans? Luego, ¿por qué entonces es que estoy a favor de que sea de 14 a 18? Una de las razones fundamentales, por lo que ya dije, hay argumentos técnicos para lo mismo. Evidencia que nos vinieron a presentar esta comisión. Y la segunda es por viabilidad política. Por supuesto que sí. Si de esta comisión sale que es de mayores, a menores de edad, menores de 14, lamentablemente eso no va a ser aprobado por el Senado. Y si sale que es con un procedimiento administrativo, tampoco va a ser aprobado por el Senado. Entonces, no es que tengamos una única opción, pero sí tenemos la opción de sacar una ley hoy día. No hoy día, en estos días. En la medida que lleguemos a un consenso, y ese consenso, a mi parecer,
Es perfectamente razonable lo que ha dicho el diputado Walker. Me parece bien que le haya presentado esto. No solamente lo presentó acá, sino que también lo presentó en la Cámara de Diputados. Y entiendo también el ánimo de la diputada Castillo y el senador Latorre. Y yo creo que ellos han marcado el punto, que es perfectamente legítimo. Sin embargo, si queremos que esta ley sea ley el 2018, tenemos que llegar a un consenso. A mí me parece que el consenso en el cual hoy día podemos sacar la ley es que sean personas mayores de 14 años a través de un tribunal de familia. Gracias. Gracias, diputado Belolio. Senador Cas. Gracias, presidenta. Claramente tenemos y yo creo que todos con buena intención, miradas complementarias, diversas, pero la verdad que la evidencia en esta materia, yo creo que la que hemos visto es bastante contundente. Primero, independiente de cuántos son o qué porcentaje son aquellos casos donde efectivamente se pueda modificar la decisión inicial. Lo que nunca escuché es un argumento que dijera que efectivamente el daño de modificarla y hacerlo, como bien decían recientemente, no solamente concordando con el joven adolescente, sino que además en este proyecto de ley el juez no solamente se puede quedar con la mirada de los padres, por obligación, tiene que escuchar también la voluntad del joven, tiene que ponderar. Entonces, si uno mira que hay un tema social bien complejo, porque más allá de los promedios que uno pueda estimar de las miradas, de qué es lo que ocurre en promedio, es muy delicado que aunque sean muy pocos casos, porque yo creo que son muchos más, pero demos el punto de que para algunos los casos donde efectivamente se justificaría, porque efectivamente es una decisión profunda, bien tomada, madura, irreversible desde el punto de vista psicológico, a esos casos les vamos a impedir de que efectivamente puedan tener un cambio registral. Porque convengamos algo que esta ley, y aquí yo entiendo los que estén preocupados por lo que se ha denominado la ideología de género, pero dejemos con claridad que aquí no estamos legislando sobre eso. Por mucho que algunos quieran mirar un complot y tratando de hacer una agenda casi de propaganda detrás de este proyecto. Este es un proyecto muy austero desde el punto de vista de sus ambiciones. Es un proyecto que simplemente le permite a aquellos casos donde la familia, esto es bien importante, la familia después de un procedimiento, de un proceso largo, de decisión madura, quiere ir a la justicia. Entonces, yo de verdad creo que es legítimo cuáles sean las miradas que uno pueda tener de divergencia, pero creo que todos estamos de acuerdo, y no he visto ninguno de los que se oponen a este proyecto que me diga que no hay casos donde efectivamente el cambio es real o la necesidad de un cambio es real. Y tampoco he visto muchos argumentos para manifestar de que en caso de ese cambio, cuando se revierte, que esta ley más encima lo permite, se genera un daño irreversible. Entonces yo siento que a veces el proceso de debate que tenemos se polariza, se polariza y pierde la objetividad de lo que estamos legislando, que es algo muy profundo, muy necesario, pero a la vez es un elemento más de una pieza mucho más compleja de lo que vive la familia. Y por eso era partidario incluso de que no entráramos en el tema de salud. Lo dije en la Cámara de Diputados en su minuto. Yo dije, oye, cuando uno trata desde esta mesa, tratar de abordarlo todo con redacciones extensas que tratan de meterse en cada rincón, a mí yo por lo menos confío bastante más en la familia que en nosotros. Y sobre todo nosotros, que algunos de nosotros, cuando en su minuto se le quiso arrebatar esa libertad de elección a la familia en materia educacional, dijimos, no, estamos por poner a las familias como el actor central que decide qué es lo que es mejor para nuestros hijos. Ver que hoy día ese argumento ya no sirve, a mí me cuesta ver la inconsistencia dinámica. Sobre todo porque adicionalmente se vela por el interés superior del niño toda vez de que ni siquiera, aunque hayan padres que eventualmente se puedan equivocar tal vez sin mala intención, aquí el juez tiene la obligación de velar por ese interés. O sea, además tenemos los mecanismos para que ojalá nunca exista esa equivocación. Y además tenemos los mecanismos para que eventualmente ese mismo joven pueda corregirlos por su propio mérito si es que lo quiere. Entonces, yo aquí invito, y insisto, yo soy muy respetuoso que tengamos distintas miradas y encuentro que todas las miradas diversas
tienen muy buenas intenciones. No quiero hacer ningún juicio de valor, pero sí creo que tenemos la posibilidad de tener una ley de buen nivel. Agradezco al Ejecutivo que haya hecho un esfuerzo de no marginarse este debate. Si el Gobierno podría haberse dicho, yo me lavo las manos, este es un debate que está ocurriendo en la sociedad chilena, yo no tengo por qué meterme, esto viene de antes, que lo resuelva la Comisión Mixta. ¿Y qué ha hecho el Ejecutivo? Genuinamente dice, mira, yo quiero tratar de generar un punto de encuentro. Y por eso aquí la invitación que hago a los dos miradas más, yo quiero ser honesto, yo en la Cámara de Diputados aprobé una indicación muy parecida a la que está planteando el diputado Walker, y porque la creo. Pero creo que hoy día tenemos una posibilidad cierta de tener una buena ley. Y mi temor es que nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó en la Cámara de Diputados. Y aquí la invitación que le hago no solamente es al senador Latorre, a la diputada Castillo, al diputado Walker, sino que también se lo hago a la senadora Fernández-Berger, se lo hago también a la diputada Muñoz, al diputado Chalper, porque creo que si es que cada uno de nosotros no entiende que aquí hay un esfuerzo genuino por buscar una mejor ley y nos aferramos a de alguna miradas legítimas que son divergentes, lo que puede ocurrir es que ocurra de nuevo lo que nos ocurrió en la Cámara de Diputados. Y que fue súper simple, sacamos una ley que se suponía que estaba, se logró casi que unanimidad, creo que hubo una persona que no votó a favor, pero el resto bastante diversa. En temas que adicionalmente, y todos lo sabemos, son complejos, generan miradas en la sociedad chilena que no tiene a veces el tiempo de meterse a fondo en cada uno de estos detalles, miradas de juicio bien fuertes, que son legítimos, porque vienen con preocupaciones muy genuinas. Entonces yo la invitación que les hago, y cada uno obviamente es libre de finalmente fijar su posición, pero yo creo que aquí hay una oportunidad de avanzar, de poder efectivamente tener una mejor ley que la que salió de la Cámara de Diputados, producto de que sacamos algo y ni siquiera en esa Cámara de Diputados logramos los votos, que se suponía que la Cámara era más fácil que el Senado. Hay que recordar que el Senado ni siquiera incluyó, no los 14 antes, no incluyó a los menores de edad. Entonces yo siento, y con esto termino, Presidenta, que aquí tenemos una oportunidad de avanzar más allá y creo que paradójicamente tanto aquellos que se oponen a incluir a los menores de edad como aquellos que eventualmente los queremos incluir con el patrocinio de su familia, con la participación de su familia, con la propuesta del Ejecutivo podemos tener una mejor ley. Gracias, Presidenta. La señora subsecretaria me ha pedido la palabra, después está el senador Navarro y la diputada Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo simplemente quiero reforzar la opinión y la propuesta, el genuino esfuerzo honesto que ha hecho el Ejecutivo en este debate respecto de una materia que es innegable su realidad para los mayores de 18 años y también es innegable su realidad para los menores de 18 años. Y efectivamente, como lo señalaba recientemente el senador Cast y también lo mencionó el diputado Belolio, hay un esfuerzo por reconocer, por una parte, la demanda, las inquietudes, los intereses afectivos, ¿verdad?, de las familias y de los niños, niñas y adolescentes trans que viven esta realidad, que viven esta experiencia y que hemos escuchado en estas sesiones desde hace algunos ya meses de esta comisión mixta, y también hacernos cargo de la realidad política, ¿no?, que tiene nuestro Congreso y que prefiere más bien una situación más intermedia que cualquiera de los dos extremos que podrían legítimamente estar presentes en esta mesa de la comisión mixta. Aquí el Ejecutivo ha hecho una propuesta más bien procedimental, como se defendió en un comienzo, tratando de limitar al máximo aquella discusión que había obstaculizado tal vez por tantos años el debate en torno a esta materia en la Cámara de Diputados y en el Senado, y en esta propuesta teniendo en consideración como primer principio el interés superior de todo niño, niña y adolescente, así como el valor de la familia como actor relevante de la sociedad y también en relación al rol relevante que tienen los padres en relación con sus hijos menores de edad. Y en este sentido la propuesta del Ejecutivo, como decía, permite incorporar a los menores de 18 años haciendo una distinción respecto de aquellos mayores de 14 y menores de 14. Y así como señalaba el diputado Chalper en su intervención, efectivamente creemos, y no creo que haya nadie acá que no lo crea, que todo niño, niña o adolescente que atraviesa por un momento de transitar, ¿verdad?,
en su identidad de género requiere de acompañamiento, requiere de estar apoyado no solo por su familia, sino también por aquellos psicólogos, psicopedagogos, colegios, servicios de salud, educación, etcétera, la sociedad que lo acompaña en este tránsito. Y por eso, para aquellos menores de 14 años, el Ejecutivo ha propuesto un sistema de acompañamiento que se ha conversado con las organizaciones de la sociedad civil, que se conversó con otros parlamentarios y también se conversó con la Dirección de Presupuesto del Ejecutivo, de modo que exista financiamiento concreto para este acompañamiento. Y por eso a los 14 años surge como una medida, como una propuesta más bien, ¿no?, honesta, que por una parte recoge la demanda de la familia y de los niños menores de 18, jóvenes, en este caso adolescentes, ¿verdad?, que transitan en su identidad de género, pero también recoge la realidad política en términos de la viabilidad política que tiene la aprobación de un proyecto de esta naturaleza en el Congreso. Y por último, simplemente señalar que la propuesta de incluir nuevas atribuciones, ¿verdad?, a los tribunales de familia, en este caso, requeriría patrocinio del Ejecutivo. De modo que, haciendo presente, digamos, con ese punto, reafirmar la viabilidad política que tiene la propuesta del Ejecutivo en este sentido. Eso es. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Senador Navarro. Gracias, presidenta. He escuchado a la subsecretaria respecto a los motivos por los cuales el Gobierno ha enviado una indicación para establecer los 14 años como un corte de edad donde es posible hacer el cambio de nombre, el cambio registral, y en definitiva echar un proceso distinto. Esto establece, en relación a lo aprobado por el Senado, bajar de los 18 a los 14, en relación a lo aprobado por la Cámara de Diputados, subir o llegar a los 14, porque no tenía la propuesta tope de edad. Para nadie es extraño que el Gobierno tenía un compromiso político y cuando estuvo en la campaña dijo que iba a tener una postura contraria a aquello. Yo valoro que el ministro y el Gobierno hayan tenido la flexibilidad para revisar el tema. La realidad es innegable, no se varía, los porfiados hechos no cambian. Y haya establecido un criterio distinto al inicial. Y yo valoro, reitero aquello. Yo siento que esto no es un tema ideológico. Si quisiéramos llevarlo al tema ideológico, cometeríamos un grave error y hacer de este espacio de los niños una batalla ideológica. Creo que vamos a analizar las propuestas en su mérito. El Gobierno además ha señalado, he escuchado al diputado Felipe Cas, que tengo la mejor de las apreciaciones, que se siente orgulloso que sea un gobierno de derecha donde haya posibilidad de adopción homoparental. Y esa es una derecha orgullosa, a veces más orgullosa que la propia izquierda, senador, respecto de la fidelidad con sus principios. Pero quiero señalar que también sobre este tema el Gobierno había planteado de que estos temas deben estar fuera de su agenda valórica. Cabe recordar que la campaña presidencial, y yo la viví personalmente, este fue un tema no menor, tema valórico, jugó un tema fundamental. Yo diría que dirimió la elección presidencial, tanto es así. Entonces, yo siento que el Gobierno da un paso en una dirección distinta y eso es valorable, porque lo que hace es recoger la porfiada realidad o la verdadera realidad. Entonces, quiero decir, este criterio de los 14, ¿por qué no 12? ¿O por qué no 16? ¿O por qué no 10? Yo me acerco al tema señalando que cuando se hizo imputable a los jóvenes a los 14 años, se dijo que tenían discernimiento. Y esto se hizo porque los delincuentes tomaban a los niños adolescentes y utilizaban en un conjunto de acciones criminales, delictuales, y como eran no imputables, estaban cambiando una estrategia de cometer delitos, atribuyéndolo a menores que no iban a la cárcel y que después, por diversos motivos, sus penas eran mucho menores. Y se les declaró imputables a los 14 años porque además tenían discernimiento, distinguían entre el bien y el mal. Cuando establecimos aquello, yo tenía muchas dudas respecto de que un joven de 14 años pudiera asignársele tal responsabilidad. Hicimos el debate y concluimos de que, dado este uso real contratado por la PDI, por Carabineros,
las arañitas, ¿se acuerdan que trepaban en los edificios? Reclutando soldados, el narcotráfico reclutaba soldados y soldadas para, lo siguen haciendo, con este tema. Y bajo este mismo precepto que yo voté a favor y dije, correcto, vamos a los 14 años, pero hay que resguardar de que efectivamente, si hay esta utilización, hay un mecanismo para rescatar a esos jóvenes y para apoyarlos, porque sin duda están siendo reclutados para el mal. Bajo ese mismo criterio de que sí tenían discernimiento, yo presenté un proyecto de ley que establecía que pudieran ejercer derecho a los 14 años, y muy orgulloso, hoy día los jóvenes de 14 años pueden votar en las elecciones de las juntas de vecinos para elegir los dirigentes de las juntas de vecinos. Porque si eran imputables penalmente a los 14 años, ¿por qué no podían entonces poder elegir a sus autoridades inmediatas que tenían que ver con su entorno inmediato, en circunstancias aquí el primer contacto, exigir condiciones mínimas de recreación, de inserción deportiva y los demás? Y la ley es ley de la República, no existe, hasta donde tenga yo conocimiento, y hemos revisado mucho, otra elección en el mundo normada por ley, una elección normada por una ley en que voten menores de 14 años. Normada por ley, elección normada por ley. No la hay. La hay en Chile. Por lo tanto, hemos establecido una frontera a los 14 años que tiene un significante, el tema del discernimiento. Entonces, yo quisiera saber si el Ejecutivo tuvo ese límite del discernimiento, porque toda la experiencia que aquí hemos escuchado del diputado Belolio, del senador Kass y de otros, incluso de la senadora Maricel Berger, es de que la evolución de los adolescentes, biológica, psicológica, es distinta, no entra a los 14. O sea, no es que haya un tic a los 14 y se vuelvan racionales, tengan discernimiento. Las mujeres maduran mucho antes que los hombres, muchísimo hay, eso es un tema no de ahora, es casi de siempre. Son maduras o maduran sexualmente, maduran psicológicamente mucho antes que los hombres. Y a pesar de eso, algunos las consideran el sexo débil, algunos, yo no al menos. Aun cuando son mucho más maduras para enfrentar la vida real, mucho antes que los adolescentes hombres, mucho antes que los adolescentes hombres. Entonces, como el tema está dado por la indicación del diputado Walker, el tema de los 12, también, el diputado Walker, ¿por qué no los 10? ¿Y por qué no los 8? Entonces, uno dice, si este tema lo reducimos al tema numérico, de 2 años menos, 2 años más, estaremos cometiendo una numerología, cuando lo que estamos intentando es proteger los derechos de los niños trans. Es decir, cómo protegemos de verdad la integridad física y evitamos que eso suceda. Porque de las experiencias que hemos escuchado, no podemos de sentir una cierta responsabilidad a los legisladores de no haber enfrentado el tema y eludirlo porque es un tema valórico, porque hay diferentes posiciones, porque no es un tema popular, desde el punto de vista de que se trata de una minoría, de verdad, no, yo he sido 5 veces parlamentario, me dice, ¿dónde están los niños trans? Cuesta descubrirlos, porque efectivamente estaban ocultos, porque el rechazo, la negación de los mismos produce un efecto tan drástico que se ocultan y por tanto se invisibilizan, se autoinvisibilizan o la familia los invisibiliza. Y puede que allí estén y el número tampoco tiene o tiene importancia relativa, aunque fuera uno, es como la vida o la muerte. Yo siempre he dicho el tema de la vida o la muerte, una vida, o sea, aunque fueran muy pocos, estamos legislando por una minoría que tiene que ser defendida en sus derechos. La legislación tiene que defender sus derechos. Entonces, como estamos discutiendo el tema ya de la edad, porque yo participo de que en el Senado y en la Cámara de Diputados las posiciones más, diríamos, extremas no van a pasar y nos vamos a quedar sin ley, y hay que responsabilizarse también de esa opción, porque después no se puede legislar en un año más y no sé qué puede pasar, y yo quiero ley ahora porque efectivamente los problemas son acuciantes, inmediatos. Uno dice entonces vamos a votar la edad, porque todo lo que hemos discutido anteriormente, si es administrativo, si es tribunales de familia, lo procedimental dice relación con el umbral de edad. Y hay quienes han tratado de fundamentar de manera biológica, médica, psicológica, de que sean mayores de 18. Muchos de los que están en la mesa, yo tenía compañeros de curso en cuarto medio que eran padres, estaba prohibido, pero eran padres, eran grandotes, eran hombres hechos derecho y habían sido padres a los 16, seguían en el liceo, porque tal como hemos dicho, no lo echaban del liceo. Eran papás, pero no lo echaban, y a las chicas las echaban del liceo. Cuando quedan embarazadas, las obligaban a ir al nocturno, en la noche, las invisibilizaban. Pero yo sentía que todos esos compañeros eran ya formados, tenían 16 años, trabajaban y estudiaban. Y por tanto,
yo lo único que digo, y es una pregunta compleja para la subsecretaria, para quienes se han interiorizado de verdad en esta temática. ¿Cómo fijamos un criterio, despojándonos del tema valórico, centrándonos en el interés primordial del niño? Como se ha dicho, hay que escuchar al presidente con mucha atención en su discurso del 1 de junio, ¿ah? El bien superior del niño, el bien superior del niño. ¿Cómo nos concentramos en eso para decir dónde establecemos el corte que permita que haya ley y permita la comprensión de quienes hoy día están separados? ¿Ah? Hay diputados que por convicciones de fe, que yo respeto enormemente, de verdad, de corazón, tienen una cierta convicción. La senadora Rieselberg ha liderado una posición en esta mesa durante todo este, que ha estado por no querer aceptar, digamos, de que puedan acceder los niños menores de 18 años. Menores de 18 años no son niños ni adolescentes. Entonces, yo lo que reitero, ¿cómo contribuimos a que haya ley? Porque el mecanismo de votación, y voy al tema procedimental de votación, Presidenta, y usted lo sabe muy bien, va a depender cómo votemos lo que se vaya votando primero y cuál es el resultado final. No da lo mismo que votemos primero en el procedimiento de votación, a fin de poder establecer un resultado definitivo. Y me preocupa mucho que al final sea un sistema de alternativas y de opciones el que defina el resultado de esta comisión mediante el mecanismo de votación que usemos, y no un cabal convencimiento de lo que estamos haciendo. Y por último, Presidenta, que usted lo planteó con mucha fuerza y lo dijo, yo no continúo al frente de esta comisión si no resolvemos aquello, lo dijo hace dos sesiones atrás, porque tiene que haber claridad, porque si no podemos responsabilizar a la mesa de un mecanismo del cual todos somos partícipes, de cómo vamos a votar. Por último, solo decir de que, lo dije la semana pasada, estamos discutiendo esto para proteger a un número reducido de niños, pero que son vitales e importantes. El Gobierno redujo en 115.500 millones los recursos de Sename, del Senama, de los niños. ¿Cómo vamos a compatibilizar los recursos para apoyar aquello? Porque todas las opciones presuponen, si hay tribunales de familia, presuponen más recursos para los tribunales de familia. Si hay acompañamiento, más recursos para acompañamiento. Todos suponen más recursos. El Gobierno ha hecho una reducción de gastos, un recorte ministerial en muchos ministerios, y entre ellos, no lo tengo comprobado, subsecretaria, una severa reducción del gasto de los menores protegidos por el Estado, del Sename. Y la última pregunta es, si esto implica costo fiscal, ¿vamos a tener los recursos disponibles acompañando esta ley o los vamos a discutir abiertamente en el tema presupuestario de la ley de presupuesto a fin de año? Para saberlo, de tal manera que la fórmula, cualquiera que ella sea, tenga el financiamiento adecuado. Porque si no es así, la verdad es que estamos haciendo una ley de letra muerta y nos estamos engañando a nosotros mismos. Disculpe la extensión, Presidente. Diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta. He escuchado atentamente todas las intervenciones y me gustaría quedarme con algunas cosas que escuché. Del senador Kast, me quedó dando vuelta la frase que dice que hay que hacer un esfuerzo por generar una mejor ley y que tenemos la oportunidad de avanzar, ¿cierto? Bueno, y yo creo que es súper importante distinguir las cosas que pasan hoy día versus las cosas que no pasan para ver en qué sentido esta ley significa o no significa un avance. Dentro de las cosas que pasan hoy día es que las personas trans efectivamente se someten a tratamientos médicos, a tratamientos farmacológicos, a tratamientos hormonales, a tratamientos también psiquiátricos, algunos por depresiones, otros también a tratamientos psicológicos. Esas cosas pasan hoy día. Si nosotros legislamos o no legislamos, esas cosas van a seguir pasando. En segundo lugar, de las cosas que pasan, y que creo que es relevante porque no es trivial qué organismo o qué órgano del Estado es quien tiene la facultad finalmente de otorgar el cambio de sexo registral. Porque otra de las cosas que pasan es que hoy día los jueces de familia ya llevan causas y donde se decreta o no el cambio de sexo registral de una persona. Eso también pasa. Para eso no se necesita una ley de identidad de género. Esas cosas pasan hoy día, en menores de edad y también en mayores de edad. Y lo que también pasa hoy día es que las personas trans están tremendamente estigmatizadas,
están tremendamente vulneradas constantemente, están siendo discriminadas en todos los espacios, en los sectores públicos, en los sectores privados, porque no existe una ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta ley efectivamente sea un avance? Primero, es una ley que no es una ley, y ahí difiero del senador Navarro, no es una ley que incluya aspectos valóricos. Esto no tiene que ver con mis valores. Esto tiene que ver con el reconocimiento de un derecho humano. Y en ese sentido, no veo por qué a los niños menores de 18 años se les tenga que restringir el ejercicio de un derecho, que en ningún caso, como dice el diputado Chalper, es que un tercero lo haga, contrario a él o en suplantación de su identidad, sino que, porque los niños no tienen la suficiente, la fuerza jurídica, digamos, para actuar por sí solo. Un niño no puede llegar a un tribunal, al registro civil, golpeando la puerta, me quiero cambiar el sexo registral. Lo hacen a través de sus padres, como bien decía el diputado Belolio. Son los padres quienes acompañan en la decisión voluntaria de un niño. Podemos discutir, si quieren, en cómo se expresa la voluntad en un menor de edad, que yo creo que es un tema que da para tal vez otras sesiones y otras leyes. Podemos discutirlo, en cómo los niños van desarrollando su principio de su autonomía de la voluntad de acuerdo a la medida que van creciendo, de acuerdo a sus distintos grados de madurez, sus distintos estímulos externos, etcétera, etcétera. Lo que no podemos decir es que los niños no tienen voluntad, porque la tienen. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que lo razonable es que los mayores de edad, como el Ejecutivo también se ha hecho parte en esta solicitud, tengan este cambio registral de la forma más expedita posible mediante un órgano administrativo, sin siquiera tener que dar cuenta de algún antecedente que en el fondo sustente esta solicitud. Y en el caso de los menores de edad, yo creo que habría que distinguir. Yo entiendo la aprensión del diputado Belolio en el sentido de que ¿qué pasa si es que un niño de 14, 15, 16 años, su padre, por ejemplo, o quien tenga el cuidado personal, está a favor de esto y su madre no? Bueno, eso lo tendrá que ver un tribunal de familia. Y si es que no, y si es que tiene a ambos padres concurrentes con su voluntad y en circunstancias que esa voluntad también va a ser la voluntad de los padres, ¿por qué no facilitarles el trámite y que sea ante un órgano administrativo como el registro civil? Y hay ejemplos en la legislación que incluso son ejemplos bastante antiguos. Un niño de 17 años hoy día puede contraer matrimonio, que es dentro de lo que significa adquirir derechos y obligaciones, es mucho más gravoso que un cambio de sexo registral. O sea, el matrimonio implica régimen patrimonial, implica también ciertas presunciones de derecho, como por ejemplo presunciones de paternidad, que no implican un cambio de sexo registral. En términos de lo que sucede y lo que no sucede hoy día, lo único que hoy día no sucede es que las personas puedan acceder a este cambio de sexo registral, y es cierto, eso no siempre minimiza el daño, es cierto. Lamentablemente, el cambio más importante aquí es el cambio cultural, y creo que en esto la comunidad trans, que algunos están acá, van a estar de acuerdo. No, esto no se va a resolver con alguna ley de cambio de sexo registral, pero pucha que ayuda, que ya a lo menos desde la perspectiva legal las personas trans tengan esa posibilidad de ser reconocidas con su nombre social. Y es por eso que creo que no es trivial qué organismo es el organismo que finalmente hace este cambio de sexo registral. Yo creo que en el caso entre 14 y 18, y que no haya controversia, evidentemente, entre los padres, en que estén ambos padres de acuerdo, ¿por qué no hacerlo ante un órgano administrativo? Si no, de verdad, senador Kast, esta ley no avanza ni un centímetro, porque eso hoy día los tribunales de familia lo están haciendo y lo hacen. La diferencia está en que dejamos de victimizar, dejamos de discriminar y dejamos de someter a las personas trans en esta edad, que además son adolescentes y además son susceptibles incluso de responsabilidad penal, y les evitamos un problema. Probablemente no les vamos a resolver la vida, pero sí les vamos a evitar un problema más.
Así que por eso yo creo que es importantísimo que definamos luego, para que no sigamos dilatando esta discusión, en cómo vamos a votar sobre los menores de edad. Yo soy partidaria, y así es la propuesta que hemos presentado junto al senador Latorre y en el mismo sentido la señora Adriana Muñoz también, en que entre 14 y 18 años debiese ser un trámite administrativo justamente para que esta ley sea un avance y no sea simplemente una ley hecha en la medida de lo posible. Gracias, diputada Castillo. Está el senador Latorre y después la diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Muy breve. Escuchando las intervenciones, yo creo que hay un consenso mayoritario, no unánime, pero mayoritario, en que estamos de acuerdo en que mayores de 18 años hay que legislar ahora, vía administrativa, ya está. Tenemos el problema de los menores de 18 años. El Gobierno propone que sea de 14 a 18 por vía tribunales de familia y con una serie de requisitos. Tal como decía la diputada Castillo, nosotros presentamos una indicación y con la senadora Adriana Muñoz, la presidenta, de que pueda ser por la vía administrativa porque está la convicción de que ya a esas alturas, a los 14 años, entre 14 y 18 años, está la convicción en el adolescente, digamos, y su familia de que es una persona trans, porque los mismos testimonios han demostrado que la identidad de género se empieza a manifestar desde temprana edad, desde los 5 años, 6 años, por lo tanto, a llegar a los 14 años ya hay una claridad en el fondo, ¿no? Y a esa altura no es necesario ir a tribunales de familia. Ahora bien, el Gobierno está poniendo el requisito de ir a tribunales de familia y está poniendo también una serie de requisitos de 2 años de acompañamiento que me parecen que es una exageración, porque bajo el principio de la no patologización, no es necesario someter a una persona, a un adolescente, a una familia, a un tratamiento, porque acá no hay tratamiento. Entonces, si fuera un problema de salud mental, ok, uno podría discutir los parámetros y los tiempos de acompañamiento a una persona que pueden ser perfectamente 2 años, pero acá estamos hablando de un informe o un conjunto de informes de distintos profesionales, pero que no tienen por qué ser de 2 años como requisito para, ¿no? Ahí hay un tema. Si es un tema de viabilidad política, si es un tema de viabilidad política, que en el fondo la derecha consigue los votos en ambas cámaras para votar mayores de 14 años y vía tribunales de familia, ok, yo podría ceder mi posición de que no sea por la vía administrativa y sea por la vía de tribunales de familia, pero no en esas condiciones, no con todos esos requisitos que están poniendo. Ahora, yo sí sugiero que hagamos que se ponga en votación acá las indicaciones que hemos presentado. En el fondo, si no hay una mayoría que, como junto con la diputada Castillo, nosotros tenemos la convicción de que esto sea por la vía administrativa. Yo también sé de casos de jueces, no solo de familia, sino que jueces civiles que ya están haciendo el cambio registral en menores de edad. Y sin límite, sin límite no es entre 14 y 18, sino que hay casos de 13, hay casos de 12, hay casos de 16, distintos casos. Y eso ya lo están haciendo los jueces de familia hoy día en Chile. Entonces, claro, yo tengo la convicción que es por la vía administrativa, pero pareciera ser que acá en la comisión no hay mayoría. No sé, eso podríamos someterlo a votación. Pero si es la alternativa del Ejecutivo, que es por la vía tribunales de familia, yo soy partidario de bajar los requisitos, ¿no? Bajar los requisitos Y para los menores de 14 años, la propuesta es que podamos presentar un artículo separado, cosa que en la sala, ambas salas, puedan manifestar su posición si quieren o no regular para menores de 14 años por vía tribunales de familia, que ya el Ejecutivo está patrocinando esa iniciativa, ya le está dando la competencia a los tribunales de familia, por lo tanto es simplemente ampliar el rango etario para menores de 14 años y que los diputados y senadores en sala puedan decir si están a favor o están en contra de esa propuesta, digamos, ¿no? De menores de 14 años. Pero en síntesis, yo creo que si nos acercamos a la posición del Ejecutivo, yo también pido que sea por vía tribunales de familia, ceder
exigencias que se le ponen a la familia y a los adolescentes para poder hacer el cambio registral, que es algo básico. No, como decía el senador Cast, esta es una ley de mínimos, digamos, no es una ley de máximos. Gracias, presidenta. Gracias, senador Latorre. Diputada Muñoz. Y cerramos la ronda para llegar a algunas conclusiones. Ya. Bueno, yo quería recordar, solamente nombrar unos breves puntos aquí. Bueno, jurídicamente el menor de edad no se le atribuye pleno poder de decisión por su inmadurez cognitiva, afectiva, biológica, etcétera. Y aquí ciertos diputados manifestaron que sí, que los padres solo apoyarían la decisión del adolescente, ¿ya? Y allí es donde la diputada Castillo igual recalca el hecho de que eso, el cómo el adolescente toma esta decisión es complejo, ¿ya? Es complejo. ¿Por qué? Porque es algo que debería discutirse, es una situación difícil. Entonces ahí yo quería también marcar un punto, ¿ya? Porque aquí se reconoce que cómo este adolescente toma la decisión, ya que los padres solamente lo apoyarían. Y lo otro que quería decir, que también destaco la proposición del Ejecutivo, ¿cierto?, de dar un acompañamiento a la familia hasta que todo lo que involucra, ¿cierto?, los profesionales que van a estar en este proceso de acompañamiento a la familia, al adolescente en este proceso. Pero ahí donde yo diría que sin permitir el cambio de sexo y nombre registral al menor de 18 años, ¿ya? Que está bien el acompañamiento, pero sin permitir lo otro. Eso yo quiero destacar ahí una cosa, pero también hacer una salvedad. Y lo otro que me acordé que durante la semana, hace 2 semanas atrás se invitó, ¿cierto?, a alguien a favor, cuando ya se había acabado el plazo de las audiencias, yo recuerdo que se invitó a alguien a favor, ¿cierto?, de incluir a los menores de edad. Entonces igual yo digo, pero ¿por qué no se invitó a alguien contrario, también, ¿cierto?, fuera de plazo, ahí para que diera su otra opinión, porque hay personas, también organizaciones que están contrarias a que se incluyan los menores de edad. Entonces eso igual yo quería recordar que no, hace 2 semanas vimos solamente una postura, fuera de plazo, porque ya se había dado el plazo de las audiencias. Eso, presidente. Gracias, diputada. Lo último, diputado Schalper, para poder llegar a alguna conclusión después de este intenso debate. Gracias, presidenta. No, sí, mire, yo la verdad quería decir algunas cosas muy al grano, porque a mí personalmente me parecía que era más fuerte la argumentación desde el punto de vista del rol de los padres, más que de la voluntad del menor en sí, porque si el argumento es la voluntad del menor en sí, ahí corrijo a la diputada Castillo, la verdad que ellos no se pueden casar por su propia voluntad, de hecho requiere la autorización de los padres de acuerdo a nuestra legislación matrimonial, la autorización, o sea, concurre la voluntad de un tercero. En ese sentido, ¿por qué? Porque los menores hasta los 18 años en nuestra legislación son personas cuya voluntad no es susceptible de valerse por sí mismo en el mundo del derecho. Yo sé que eso puede molestarle a otras disciplinas, pero el ordenamiento jurídico también tiene sus causalidades y tiene sus fundamentaciones. Entonces, pasa una cosa muy curiosa, que va a tener voluntariedad para poder cambiarse de sexo, pero no para comprarse una cerveza. Respecto al discernimiento penal, senador Navarro, por su intermedio, presidenta, sucede que la pregunta del discernimiento penal es cuando una persona es imputable. Y es imputable en la medida en que es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y para llegar a esa conclusión hubo mucho peritaje psiquiátrico y psicológico para llegar a esa conclusión. Entonces, tampoco fue una decisión antojadiza. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tiene una persona la voluntad lo suficientemente bien madurada para tomar una decisión de la naturaleza de lo que estamos discutiendo? Nuestra postura es cuando alcanza la mayoría de edad, precisamente. Respecto, presidente, al reparo que me hace el diputado Del Olio, me permito corregirlo. Yo no me refiero a los estudios de la ACPETS, me refiero a los de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la OMS, y que es validado por la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Trans, que precisamente validan los datos que yo vengo planteando y en los cuales fundamento que si el 70 al 90% de las personas adquieren una consolidación en su mayoría de edad, parece razonable, diputado, hacerlo a esas alturas. Respecto a los estudios que usted señala, diputado Belolio, por su intermedio, presidenta, la verdad es que se refiere al cambio de nombre lo que disminuye las tasas de suicidio en el caso de las personas trans, no hacia el cambio de sexo, que son cosas distintas. Y por lo mismo, diputado, aunque usted me haga esa cara, nosotros hicimos la propuesta de flexibilizar el cambio de nombre vinculado a una mención de género, y que parecía mucho más sustentable desde otro tipo de consideraciones. Después, presidenta, muy al grano respecto al tema de confiar o no en la familia y en su capacidad de discernir o de quererse. Aquí no se trata de que, digamos, los padres quieran o no quieran a los hijos o no quieran lo mejor para sus hijos. La pregunta es, ¿qué es lo mejor para esos hijos? Y aquí vemos algunos que con algunos argumentos creemos que lo mejor para ese niño es un acompañamiento hasta que alcance la mayoría de edad y esté en condiciones de tomar una buena decisión. Respecto de la existencia de casos en la realidad, que es el argumento del senador Kass,
Bueno, de nuevo, esos casos, la senadora Van Rysselberghe los llama disforia de género, yo prefiero llamarlos discernimiento de género. ¿Qué hacer ante esos casos? Personalmente, lo que me he convencido es que hay que hacer un acompañamiento por profesionales acreditados y esperar hasta la adultez para que se pueda tomar una decisión razonable. Lo mismo podría argumentarse, Presidenta, desde el punto de vista del interés superior del niño. El interés superior del niño en este caso, creemos algunos, no es su cambio de sexo registral, sino que más bien un acompañamiento para que su discernimiento de género sea lo más libre y autónomo posible y se consolide en la mayoría de edad. Solamente, Presidenta, para que quede la historia de la legislación, aquí no se trata de ser conservador o liberal o alguna categoría de esa naturaleza. Hay algunos que son muy liberales en estas materias y conservadores en lo económico, otros que son... En fin, o sea, hay de todo en la vida. Sino que se trata de cómo respondemos a un problema que nos presenta la realidad de manera contundente con el resto del ordenamiento jurídico, teniendo en consideración las consecuencias que va a tener un cambio de sexo registral en otras dimensiones de la legislación chilena y finalmente intentando velar por que ese discernimiento de género se desarrolle de la manera más autónoma posible. Eso, Presidenta. La señora subsecretaria, para cerrar. Gracias, señora Presidenta. Solo para responderle rápidamente al senador Navarro las preguntas que me hiciera por su intermedio. Respecto de los recursos del Sename, señalar que existió un comunicado de la DIPRES el día 7 de junio señalando que efectivamente lo que se había rebajado en términos de el protocolo de austeridad era en relación a los viáticos y otras cosas semejantes, pero que no se ha rebajado en ningún peso, ningún aporte a lo que significa el per cápita o las subvenciones del Sename y por el contrario se suplementó vía recursos de presidencia la cantidad de recursos para el Servicio Nacional de Menores. En términos del financiamiento del proyecto de ley, nosotros consultamos y hicimos los estudios a efectos del acompañamiento que esto significa y la Dirección de Presupuesto efectivamente señaló que estaba financiado dado que así como la recompetencia o las atribuciones que se le dan a los tribunales significa articular o coordinar lo que ya hacen en temas de acompañamiento, los servicios de salud hacen exactamente lo mismo porque es algo que ya de hecho hacen hoy día. Eso, muchas gracias. Gracias, señora subsecretaria. Bueno, después de esta ronda de propuestas y de opiniones, yo quiero proponer que, por cierto, en este articulado se mezclan el tema de fijar una edad con las condiciones para legitimar el cambio registral. O sea, están 14 años, mayor de 14 a 18, pero ¿de qué manera? ¿Cómo vamos a legitimar? ¿Con la aprobación con el de los padres o ante qué tribunal? ¿Qué tipo de procedimiento judicial o administrativo? Entonces, es un tema que hay que ir reconociendo conjuntamente para poder tomar una decisión que aproxime posiciones. Porque nuestra tarea es, por cierto, conocer propuestas, aproximar posiciones para llegar con una propuesta que tiene que ser bastante unánime, salvo que decidamos como comisión separar algunos elementos y presentarlos aparte. Entonces, yo quiero proponer que, estando de acuerdo en que este es un tema complejo, que por la viabilidad política que a mí me duele en el alma, el tema de la viabilidad política creo que no nos deja muy bien como clase política, porque supeditamos a las mayorías o minorías un debate que debería ser de cara a la ciudadanía. O sea, lo estamos haciendo aquí, pero no lo podemos hacer en la sala porque no tenemos los votos. Entonces, eso es bien complejo, dada la profundidad del tema y dado también la dramática situación que viven muchas familias. ¿Sí? Aquí nadie está inventando nada. Bien decía alguien, el senador Kass, creo, la ideología de género no existe. O sea, aquí hay una realidad a la que nos estamos haciendo cargo, ¿no? Nadie inventó que nacieran niños, niñas con distintas opciones, con distintas visiones, con distintas identidades. No hemos inventado nosotros nada, no estamos trayendo el debate aquí para polarizar posiciones éticas, morales o filosóficas. Es una realidad a la que nos estamos haciendo cargo. Por eso yo considero que es complejo poner un corte de edad. 14 o 12, 18 años para arriba, por cierto, está reconocido el tema de la mayoría de edad. Pero yo coincido plenamente con el debate que se dio en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de dejar abierto mayores de 18, menores de 18, como lo ha planteado el diputado Walker, la diputada Castillo, el senador Latorre, y que en realidad, si eso no es viable políticamente, es muy doloroso no poder dar un debate ni en la sala, ni tampoco concitar las votaciones, ¿no? Entonces, yo lo que propondría hoy día, para que sigamos reflexionando,
Hoy día propondría votar la moción de la senadora Van Riesenberger, que es un corte que se escapa de la propuesta del Gobierno, se escapa de la propuesta que varios hemos hecho, y votarla y para la próxima semana poder buscar elementos en conjunto con el Gobierno, el resto de los parlamentarios, una aproximación pensando en la edad y en las condiciones para legitimar el cambio registral. ¿Habría acuerdo con aquello? Muy bien. Entonces vamos a poner, señora secretaria, partamos por aquello, por poner... O sea, la propuesta de señalar que solamente pueden entrar en el proceso de cambio registral personas mayores de edad, de 18 años. Eso es la propuesta excluir cualquier menor de 14, de 12. O sea, votar aquello y para la próxima sesión empezar a debatir las posiciones que podemos ir acercando entre 14, etcétera. Senador Kass. Presidenta, yo entiendo que tengamos distintas posiciones y es legítimo, pero yo le pido que ojalá nos sigamos el procedimiento que habíamos acordado ya previamente en esta comisión, que era que en esta materia íbamos a ir votando al Ejecutivo, si se rechaza la siguiente, y así, porque de lo contrario, la verdad que siento que no avanzamos mucho. Allá estábamos discutiendo, de hecho, hemos discutido un artículo, el artículo 3 en la página 34. Yo le pido que sometamos a votación esto y vayamos avanzando. De lo contrario, al final siento que esto es un cuento de nunca acabar. Y más encima la indicación de la senadora, no sé si viene después o... No sé dónde está. Pero claramente estábamos debatiendo este artículo, ¿por qué no lo votamos? Lo dije, perdón, pero yo lo dije antes, al inicio de mi intervención, que guardaba profundo silencio y respetuoso silencio para escuchar responsablemente todas las intervenciones. Señalé que en este capítulo tenemos un tema de la edad, ¿cierto? Que hay una propuesta de la senadora Van Riesenberger que sean solo los mayores de 18 años que entren en el cambio registral, propuesta número 60, que ella lo recordó al inicio de la sesión. Y además de aquello, con el tema de la edad, lo que yo registro del debate y de las propuestas que tenemos en el texto, es que está el tema de las condiciones para legitimar el cambio registral. Vale decir, lo señaló el senador Latorre, decir, mire, yo voy a, si entramos en el debate y a votar mayores de 14 a 18, yo voy a decir, bueno, pero ¿de qué forma vamos a legitimar el cambio registral? Ese es el tema. O sea, ya lleguemos a un acuerdo 14 a 18, pero ¿de qué manera? Judicial, con la anuencia de los dos padres. Entonces, ese es un tema de legitimación, de cómo legitimamos el cambio registral. En la hipótesis de que nosotros vamos a buscar acercar posiciones en torno a los 14 años, porque hay un debate abierto. Entonces, por eso que yo proponía, y lo solicitó la propia senadora Van Riesenberger, tener a la luz su propuesta, que no está dentro de la propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo propone un corte de 14 a 18, al cual podemos, con las propuestas que aquí están a la luz, y lo ha dicho el propio senador Latorre, podemos ir acercando posiciones si es que llegamos a alguna pista cercana en relación a cómo legitimamos ese cambio registral. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, por eso, para ir despejando, de verdad no podemos poner en votación la indicación del Ejecutivo, porque tenemos que ir trayendo a colación el resto de las propuestas en materia de... podemos llegar a acuerdo en la edad, pero no vamos a llegar a acuerdo en el procedimiento. Entonces, por eso es que... o sea, ¿de qué manera legitimamos el cambio? No hay acuerdo. Podríamos llegar a un acuerdo posible en la edad para despejar, pero no en el procedimiento. Entonces, eso es lo que yo quiero despejar. Despejar el tema de la edad, que lo más simple es de la senadora Van Riesenberger, que elimina la posibilidad de incorporar menores. Entonces ella dice en la propuesta 60 que que se borra todos los niños, niñas, adolescentes. Entonces eso es el tema, diputado Walker. Quiero apoyar su postura para ir despejando esa indicación, ir de lo más a lo menos, porque pareciera que hay un consenso amplio respecto de no restringirlo a los mayores de 18 años. Podremos votar esa indicación para ir despejando el tema y generar un espacio, porque tradicionalmente tiene razón la diputada Castillo, se ha centrado la discusión en la edad, pero ha surgido una discusión que podría generar también un acuerdo que podemos explorar respecto cuándo es trámite administrativo y cuándo es trámite judicial. Mi indicación
se refiere a un trámite judicial, pero yo estoy dispuesto a ver una distinción respecto a los mayores de 14, respecto al tema administrativo. Démonos una semana de plazo para discutir, a ver, conversémoslo con el Ejecutivo, porque esto tiene que ver con la indicación que es de iniciativa del Ejecutivo también, y aprovechemos por despejar esto y mostremos una voluntad que queremos de verdad legislar respecto a los menores de 18 años. Senador Kass, senador Navarro. Diputado Vela. Oye, yo, perdone que insista, Presidenta, yo entiendo su punto y yo llegará el minuto en que tengamos que votar y ya hemos tenido suficiente tiempo para presentar indicaciones, los procedimientos. O sea, y claramente hoy día no vamos a llegar a esa parte. Por lo tanto, perfectamente podemos votar el artículo del Ejecutivo, que es lo que hemos venido discutiendo por más de 40 minutos, y después ver qué es lo que va a ser la condición con la cual va a entrar el artículo ejecutivo. Si lo que quiero decir es que en el fondo aquí no estamos adelantando, no queremos que compremos, estamos discutiendo el rango de edad, probablemente hay acuerdo en lo que sea mayores de edad, en esto no sé si va a haber acuerdo honestamente, pero por lo menos vamos avanzando. A mí lo que me da susto es que en el fondo damos 2 pasitos para adelante y 3 para atrás. Y hay tiempo incluso si se quiere hacer alguna modificación o acuerdo con el Ejecutivo para poder que las condiciones modifiquen algo. Bueno, habrá tiempo de aquí a la próxima semana, pero lo que solicito es que el acuerdo que habíamos acordado de que íbamos a avanzar con los numerales, con las indicaciones, que lo sigamos, porque lo contrario siento que se nos desordena un poco el procedimiento. Senador Navarro. Gracias, Presidenta. Por la naturaleza misma de la evolución de las indicaciones, parece ser muy complejo atinar con una indicación que contenga el consenso. Ahí tenemos un tema etario, edad, y un tema de procedimiento. Entonces hay que votar el rango de edad y luego el mejor procedimiento. Y eso construye el artículo de manera coherente. No, pero al votar la indicación de la senadora Rieselberg estamos votando una indicación. Digo, pues si no, legítimamente alguien podría plantear que se vote otra indicación. El senador Kass ha planteado que se vote la indicación del Ejecutivo. ¿Qué es lo que acordamos? Lo que acordamos. Entonces, yo siento, mira, como este procedimiento tiene algo de inédito en el mecanismo, claramente tenemos 2 puntos de diferencia. Para saber en qué estamos, uno es el rango etario y 2 es el tema procedimental. Todo indica que si de verdad queremos avanzar con la ley, y todos coincidimos que el consenso básico es que hay que votar el rango etario y luego separadamente el procedimiento. Porque cualquiera de las otras fórmulas entrelazadas va a ser muy complejo y enredado. Diputada Castillo y diputado Belolio. Es que, siguiendo la misma línea de argumentación del senador Navarro, justamente lo que estaríamos votando ahora sería el rango etario. Una vez ya despejado si esta ley va a cubrir solo a mayores de 18 o a mayores y menores, empecemos a ver las distinciones del procedimiento en los distintos rangos etarios. Entonces, no me parece poco razonable votar la indicación de la senadora Rieselberg. ¿Por qué? Porque la indicación del Ejecutivo mezcla ambas cosas. Entonces, al votar, si dice, de acuerdo al título tercero o segundo, que es el procedimiento, reyéndose a ese título, es el procedimiento judicial. Eso se vota después. Es el procedimiento judicial. Entonces, estaríamos votando ambas cosas juntas sin haber discutido los otros rangos etarios. Presidenta. Pero mira, el problema es que aquí el Ejecutivo plantea mayores de 14, menores de 18, sometiéndose, y ahí está el procedimiento, a lo establecido en el título tercero, que es un procedimiento judicial. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es buscar un acercamiento para lo que estamos de acuerdo ya, de que no solamente eso corresponde a los mayores de 18, sino que también a los niños, niñas y adolescentes. Estamos buscando una edad que podríamos aproximarnos a los 14, pero de verdad yo no voy a votar esta indicación, esta propuesta, si es que no sabemos si podemos ponernos de acuerdo en el procedimiento. Nosotros tenemos una fórmula distinta al gobierno en materia de legitimar el cambio registral, que no es procedimiento, que no es judicial. Entonces, es buscar acuerdo en esta comisión mixta, de eso se trata. Es que está el diputado Belolio primero y después poner una solución. Ya, pero el diputado Belolio fue Sí, Presidenta, lo que pasa es que en términos de procedimiento, no sé, yo escuché al senador Latorre y él decía que tenía algunas dudas con respecto a algunos requisitos, pero eso viene más adelante. Entonces, es perfectamente legítimo que después votemos esos requisitos. Cuando aquí se dice los procedimientos establecidos en el título tercero, no se está votando el título tercero, se está haciendo referencia a lo que se va a votar más adelante. Por tanto, es perfectamente legítimo que luego se cambien lo que dice en el título tercero. Y con respecto a la indicación
que dice que sea solo para mayores de edad, eso ya se votó. El artículo 7º ya establece que para los mayores de 18, por tanto, bastaría con votar en contra esta indicación para votar que no se quiere incorporar a los mayores. Entonces, no parece sensato votar una indicación que diga que se restringe cuando ya se aprobó que sea para mayores de 18. En justicia eso así, sí. Bueno, el título tercero es sobre el procedimiento judicial. Ya hay propuestas distintas a aquello. Entonces, lo que estamos buscando es un acercamiento y si no se quiere, entonces, bueno, no vamos a poder tener ningún procedimiento ordenado para votar materias complejas. Senadora. Lo que yo le quería proponer, a mí me parece que la argumentación se dio con creces en esta comisión. Es decir, yo creo que sobre la argumentación y los puntos de vista que sustentan cada una de las posturas en virtud de las edades ya están dadas. Y por lo tanto, creo que, dado que ya está pasada la hora, yo creo que se van a demorar 2 segundos en votar la indicación mía, pero me parece a mí que a lo mejor sería prudente dejar las votaciones para la próxima, dado que ya la argumentación se hizo, y poder así, si hay alguien que quiera conversar algo con el Ejecutivo, puedan hacerlo. Pero creo que no tiene mucho sentido porque estamos repitiendo, estamos volviendo sobre lo mismo que ya lo hicimos. Si quieren, nada se ha repetido. Hoy día ahora estamos recogiendo las múltiples intervenciones que escuchamos y que hay que ordenar, por cierto. No es una crítica. Nadie se ha repetido. Es que vamos a empezar a repetir de ahora en adelante. Es que ha sido muy interesante. A mí yo no he escuchado ninguna opinión que nos sirva para buscar un camino de acuerdo. Entonces, si no hay esa posibilidad, voy a levantar la sesión, aunque empezó a las 4 de la tarde, no estamos pasados del horario. Voy a terminar la sesión acá para que votemos el tema de la edad y los procedimientos. Es mi propuesta. Y los presidentes tenemos que conducir y mandar, aunque no les guste mucho. Pero la propuesta es la edad, el corte o el no corte y los procedimientos para legitimar el cambio registral. No, la próxima sesión. No. Y de esta manera termina la comisión mixta que, recordemos, está tramitando este proyecto de ley que reconoce ya protección al derecho a la identidad de género, con un intenso debate respecto a la inclusión o no de los niños, niñas y adolescentes en este derecho a la identidad de género, si es que podrán o no cambiar su nombre y sexo registral antes de los 18 años. Se han iniciado ya el debate sobre las propuestas distintas que hay sobre la inclusión o no de niños y adolescentes en este proyecto de ley, algo que va a continuar en todo caso durante la próxima sesión. Nosotros ahora los dejamos invitados a que se mantengan en la sintonía de TV Senado y continúen informándose sobre el acontecer legislativo.